El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 9 de febrero del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información de compartir. Y analizar, como es costumbre, la tarde de hoy, simplemente algunos titulares porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía telefónica. Continúan las reacciones a favor de la decisión de aprobar, promover, anunciar un estatuto de protección temporal para los migrantes venezolanos. La última del expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, agradeció a Colombia la decisión sobre migrantes venezolanos. Destaca la prensa de ese país. Hablaremos al respecto durante la tarde de hoy. Además, en tanto Colombia tiende la mano a los migrantes y refugiados de nuestro país, Chile anuncia más o nuevas deportaciones. Además, hoy en la Asamblea Nacional, en esta sesión virtual que vienen celebrando, la comisión delegada aprobó, o ratificó, mejor dicho, la disposición del gobierno encargado de hacer el pago para que Venezuela pueda ingresar al COVAX. Hablaremos de esto con nuestro primer invitado porque hoy se cumplía el lapso para cancelar esos compromisos y se inició en los Estados Unidos el segundo juicio político contra el expresidente Donald Trump. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado. Con él hemos hablado varias veces de este tema, pero nunca antes, habíamos estado tan cerca de adquirir o tener acceso a las vacunas para hacer frente al coronavirus. Se trata del doctor Unidades Urbina, médico, pediatra, intensivista, exdirector del Hospital de Niños JM de Los Ríos, presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, además miembro de la Academia Nacional de Medicina. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Saludo a tu equipo y a tus oyentes. Pues mucho interés de conocer, doctor, su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas. No tenemos noticias de que se haya cancelado el pago que estaba pidiendo la Organización Panamericana de la Salud para que Venezuela tenga acceso a más de 2 millones de dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca contra el COVID-19. ¿Qué puede decir? ¿Cómo escuchamos? Sí, hoy se cumplía o se cumple el plazo de Venezuela para pagar la cuota parte que le toca como miembro signatario del mecanismo COVAX. Eso significa que de no pagar ese monto, que creo que asciende el primer pago a 18 millones de dólares, de los 55 más o menos que le tocan a Venezuela, pues quedaríamos fuera del mecanismo COVAX y eso sería terrible para el país porque ya no estamos por el mecanismo del fondo rotatorio de la OPS para vacunas. Si quedamos fuera porque no se pague a tiempo esta cuota parte del mecanismo COVAX, o sea, se nos cierran un poco más las posibilidades de que lleguen a Venezuela la vacuna o las vacunas para protegernos contra el coronavirus y poder poner cierto freno a la epidemia o la pandemia. Doctor, ¿qué justificación puede haber para dejar a Venezuela fuera de este Fondo Global para Acceso a Vacunas? La pregunta evidentemente es retórica, pero quisiera su comentario, lo escuchamos. Sí, el mecanismo, el por qué quedaríamos fuera, porque este mecanismo COVAX necesitaba, comentaron ellos o lo dijeron públicamente, 2.000 millones de dólares para fomentar la investigación y para poder comprar las vacunas a precios competitivos y poder distribuir una cuota parte a los países signatarios y poder llegar las vacunas sobre todo a los países de menores recursos como nos toca Venezuela. Entonces, el mecanismo de quedar fuera es porque todo trabaja como un banco. Si usted pide un crédito y usted se firma en que usted va a aportar ese dinero para que le manden las vacunas, si usted no lo aporta, pues ellos buscan otro financiamiento por otros países y por supuesto el país que no paga no sale beneficiado en este mecanismo internacional, que es así como se manejan las cosas. Usted hace un compromiso, una firma de un convenio, usted debe cumplir como país con seriedad y aportar la cuota parte que le corresponde. Si me permite, doctor, tenemos una declaración
del diputado Miguel Pizarro, que fue designado por la Asamblea Nacional como representante ante Naciones Unidas. Él hoy tomaba la palabra en esta sesión virtual de la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional y se expresaba en los siguientes términos acerca de este tema. Una situación, si me permite, inexplicable, la posibilidad que Venezuela, a pesar del ofrecimiento que ha hecho la OPS, quede finalmente por fuera del Fondo Global de Acceso a Vacunas para enfrentar la pandemia de coronavirus. Escuchemos lo que decía el diputado Pizarro. Muchas gracias, colegas parlamentarios, junta directiva, presidente encargado. Quisiera empezar este derecho de palabra recordando que en Venezuela hay 5 trabajadores humanitarios ilegalmente detenidos en las instalaciones de la DIGESIM. Mientras que hoy estamos sesionando, mientras que hoy estamos hablando, mientras que hoy ratificamos la importancia de que Venezuela tenga acceso a la vacuna contra la COVID-19, hoy 5 trabajadores se encuentran judicializados y detenidos por el solo hecho de prestar asistencia humanitaria y suman una lista de cientos de personas civiles y militares que injustamente se encuentran presas por decisión política del régimen de Nicolás Maduro. Hago uso de este derecho de palabra para ratificar nuevamente en nombre de esta institución y en nombre del gobierno interino la disposición a que Venezuela sea parte del mecanismo COVAX, la importancia de que Venezuela tenga acceso a un mecanismo internacional, neutral, liderado por agencias como la UNICEF y la OPS, para la procura y para la implementación de un plan de vacunas se vuelve cada día más importante. Queremos ratificar, tal como lo hemos transmitido en reuniones a las agencias, tal como lo hemos transmitido en las conversaciones con la comunidad internacional de donantes, que si en nuestro país se logra armar un plan de vacunación acordado y guiado por los principios humanitarios, estamos en absoluta disposición de buscar y de procurar los recursos necesarios para que bajo este mecanismo Venezuela pueda tener acceso a 12 millones de dosis de vacunación. Es decir, 6 millones de personas vacunadas en el primer esfuerzo de COVAX para llegar a un 20% de la población. Es importante que para que esto funcione hace falta un plan diseñado por estas agencias en conjunto con el mundo de la medicina, hace falta un sistema de monitoreo robusto de parte de la sociedad civil, de las iglesias y de los actores sociales, y hace falta un sistema de implementación guiado por los principios humanitarios y enmarcados en las formas de la arquitectura humanitaria internacional. Venezuela tiene en la vacuna un asunto de vida o muerte y nosotros estamos nuevamente ratificando la disposición de que sin dilación política, sin discusión histriónica, sin propaganda, podamos garantizar que haya un mecanismo verdadero y certero, con acompañamiento de las agencias internacionales para que pueda haber vacuna para los venezolanos y podamos evitar una tragedia mayor. Muchas gracias. Doctor, quisiera su comentario sobre este tema. Menciona el diputado Pizarro varias cosas, pero cuando él dice que es un asunto de vida o muerte, es cierto, pero los actores políticos no actúan en consecuencia. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, lastimosamente, como tú bien dices, la política tiene unos tiempos distintos y una visión distinta de la salud a nosotros. Cuando lo comparamos desde el punto de vista del personal de salud, médicos, enfermeras, porque nosotros vemos vida de paciente, no vemos ganancia política de ningún bando. Y qué bueno que ojalá la Asamblea Nacional encargada o el gobierno interino tenga la disposición de buscar el dinero, que son 18 millones, creo, la primera cuota, y al final creo que son 55 millones por cada país, dependiendo de la cantidad de vacunas que soliciten por país, por población, de que haya alguien que esté pendiente, que esté patrocinando la intención de que no quedemos fuera del mecanismo COVAX, porque es primordial que haya la vacuna en Venezuela, como en todos los países, y además que sea de acceso universal. Eso es algo importantísimo. Tienen que ser al menos, hay que vacunar en el transcurso del tiempo al 70% de la población venezolana, más o menos es equivale a unos 22, 23 millones de personas, para poder decir tenemos controlada la epidemia. Y es importante que Venezuela participe en este programa, que lleguen las vacunas accesibles a toda la población, María Alejandra, porque nada hace Brasil, Colombia y Guyana con vacunar y Venezuela no vacuna. Tú tienes que vacunar a todo el entorno para poder tener una cobertura o una inmunidad de rebaño, que se llama inmunidad colectiva. Entonces, ojalá que por el mecanismo que sea, bien sea por un bando o por el otro, aparezca el dinero para que Venezuela primero honre su compromiso y segundo, tengamos el beneficio universal para las personas aquí en Venezuela. Ahora, doctor Urbina, mencionaba el diputado Pizarro la necesidad de que la comunidad científica
y los médicos en Venezuela se involucren en un proceso como este. Yo le pediría un comentario al respecto, porque ciertamente lo que hemos visto en otros países, sobre todo en América Latina, que nos toca tan cerca, es un nivel de preparación francamente alto para poner en marcha los planes de vacunación para hacer frente al coronavirus. ¿Qué puede decirnos? Eso es así, María Alejandra. Todos los países, y además la norma internacional te dice que para estos procesos de vacunaciones masivas en caso de pandemia debe estar, por supuesto, liderado por el Ministerio Popular de Salud, en este caso de Venezuela. Tiene que haber participación por invitación del Ministerio, de las sociedades científicas, de las academias nacionales y, por supuesto, un grupo de médicos independientes que estén presentes en ese proceso de vacunación. Cosa que no se ha hecho en Venezuela, no nos han tomado en cuenta, seguimos estando a la orden, y te puedo adelantar que desde la Academia Nacional de Medicina ya conformamos hace 2 semanas un grupo de expertos donde hay varias especialidades, pediatras, intensivistas, epidemiólogos, liderados por el doctor José Esparza, que es un venezolano de trayectoria internacional, donde estamos haciendo los planes que le ofrecemos al Ministerio de Salud cuando lo consideren necesario, cuando nos tomen en cuenta cómo vacunar, a qué grupo etario se debe vacunar, la segmentación, todo eso lo estamos haciendo ya desde la Academia Nacional de Medicina y lo ponemos a la orden del Ministerio Popular de la Salud en caso que no tuvieran, pero nosotros somos unos actores que estamos preparados para asesorar, que esa es nuestra función desde la Academia Nacional de Medicina. Sobre este plan, doctor, ¿qué puede adelantarnos a pesar de que está en proceso? ¿Qué líneas gruesas puede compartir con nosotros? Sí, las líneas gruesas, primero que estamos solicitando, es más, hemos hecho ya 2 boletines públicos. ¿Por qué lo hacemos a tipo de comunicado público? Como no tenemos un interlocutor desde el Ministerio Popular de Salud, pues le mandamos como el mensaje a García, lo hacemos público en todas las redes sociales. ¿Qué pedimos nosotros? Primero, que tiene que haber una comunicación clara a la población y solicitamos de que lo que se vaya a comprar sea no solamente una vacuna, sean varias, un abanico de vacunas, porque hay que tomar en cuenta que somos 7.000 millones de habitantes en el mundo y hoy día no hay 7.000 millones de dosis que hay que multiplicarla por 2. Entonces, como van saliendo progresivamente, pues pedimos al gobierno nacional que tome en consideración un abanico, 3, 4, 5 vacunas, cuestión de que si se acaba una, tenemos la otra, porque si nos intubamos con una sola marca, pues se acaba la vacuna porque hay que distribuirla para los 182 países del mundo y podemos quedar insuficientes. Entonces, la idea es que se compren varias vacunas, que participemos en el mecanismo COVAX y también en el fondo rotatorio para poder comprar con el mismo dinero mayor cantidad de vacunas, que se le hable claro a la población la seguridad de las vacunas, cuáles son las vacunas que se van a comprar, si están aprobadas o no por la OMS, y lo otro es que sugerimos, estamos haciendo el plan de iniciar la vacunación con el personal de mayor riesgo, que sería personal de salud que está en primera línea atendiendo a los enfermos. Luego vendrían las personas de tercera edad, mayores de 65 años, y aquellas personas que tengan una comorbilidad, hipertensión, diabetes, HIV, que son personal de alto riesgo. A esas personas también hay que vacunar. Estas serían las 3 estratificación primaria, y sobre la marcha, a medida que va llegando la vacuna, pues ir bajando hacia el resto de la población, Fuerzas Armadas, personal que está en las cárceles, que están hacinados, y así progresivamente. Doctor Unidades Urbina, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Seguiremos en contacto para conocer detalles acerca de este plan que está armando la academia con los profesionales venezolanos para hacer frente a un plan de vacunación que es urgente, que es necesario para hacer frente a la pandemia, a la epidemia de coronavirus. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro.
En Arnamar contamos con una muy extensa gama de productos cosméticos de primerísima calidad para el cuidado personal de toda la familia. En Arnamar nos sentimos orgullosos de ofrecer tratamientos especiales para el cabello y para la piel tanto de adultos como de niños, bajo las más estrictas normas internacionales. Y en Arnamar siempre estamos innovando para satisfacer las exigencias de la calidad de vida de hoy. Arnamar Cosméticos, toda una vida dedicada al cuidado personal de la familia venezolana. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y compartimos las informaciones más destacadas a esta hora que están en desarrollo en Venezuela, más allá de nuestras fronteras. Lo dicho, Bill Clinton agradece a Colombia la decisión sobre migrantes venezolanos, lo tomo de RCN de Colombia. El expresidente aseguró que el Estatuto de Regularización salvará vidas y cambiará el futuro frente a las comunidades de acogida. Y este es un tema, bueno, que alcanza a todos los países, o buena parte de los países de la región y buena parte de los países del planeta. Estamos hablando de más de 5 millones de refugiados, de migrantes. Hay algunas cifras independientes que hablan de una cifra de un número superior a los 6 millones de ciudadanos que se han visto obligados a abandonar nuestro país. Y lo dicho, en tanto Colombia tiende esta mano a los migrantes venezolanos con este plan para su regularización, Chile anunció que deportará a los primeros 100 migrantes varados de la frontera con Bolivia. Allí hay un contencioso, hemos visto imágenes francamente dramáticas. Me parece que compartíamos con ustedes un video hace algunos días de varios venezolanos con sus hijos en una zona muy complicada desde el punto de vista climático y las circunstancias que han tenido que pasar saliendo de Venezuela a pie para llegar a los países del sur, incluyendo Chile, Argentina o incluso Uruguay. La Asamblea Nacional, lo dicho, hoy en sesión virtual ratificó su posición, la posición del gobierno encargado de hacer el pago para que Venezuela pueda ingresar al sistema de vacunas COVAX. Recordar lo que decía el representante de la misión de Venezuela de la OPS en Venezuela, advirtiendo que hoy se cumplía el lapso para cancelar. Habrá que ver qué ocurre. Sería una situación inhumana, inexplicable, que rayaría en un delito de lesa humanidad, dejar a los venezolanos sin vacunas porque no hay acuerdo. Eso no lo entendería absolutamente nadie. El presidente encargado de Venezuela dice el acuerdo que se aprobó hoy ratifica disposición del gobierno interino para acceder a vacunas del sistema COVAX. Parlamentarios aseguran que Venezuela puede tener acceso a 12 millones de dosis de vacunas con este mecanismo. La Asamblea Nacional pide a la comunidad internacional unificar esfuerzos para combatir grupos narcoterroristas en Venezuela. De esto vamos a hablar enseguida, en unos minutos, porque el presidente de Colombia, Iván Duque, ofreció una durísima declaración al respecto en el marco de una actividad que tenía en el Ministerio de Asuntos Exteriores. En los Estados Unidos, y tomamos la portada de El País en versión electrónica, El País de España, impeachment a Trump, es la acusación más grave presentada nunca contra el presidente de los Estados Unidos, pero no está claro si va a avanzar, porque estamos hablando de alguien que ya no está al frente de la primera magistratura. El proceso arranca con el debate sobre la constitucionalidad del juicio. Sus abogados advierten que este es el primer elemento a considerar, cómo someter a juicio político a alguien que ya no está en el cargo. Dice las claves del segundo juicio a Trump, lo destaca una nota del País. El expresidente de Estados Unidos se enfrenta al delito de incitación a la insurrección. Y una de las notas destacadas de la jornada tiene que ver con los primeros hallazgos de esta misión que estaba en Wuhan, la ciudad donde nació el coronavirus o el COVID-19. La OMS concluye que el virus procede de un animal y sugiere que no se originó en el mercado de Wuhan. Vamos a escuchar lo que decía el presidente Iván Duque sobre el tema de los grupos irregulares y sobre todo el narcotráfico. Se refería directamente a lo que está pasando en nuestro país. Escuchemos. El narcotráfico, y eso me lleva al capítulo de Venezuela, ha sido el arma favorita del cartel de los soles.
ha sido el combustible del cartel de los soles en Venezuela. El cartel de los soles es hoy tal vez uno de los carteles más temidos del mundo y tiene vínculos con la narcotalia y tiene vínculos con el ELN y tiene vínculos con los Zetas y tiene vínculos con la familia en México y tiene también vínculos con el cartel de Sinaloa y tiene también vínculos con redes de narcotráfico en Irán, en Turquía y en otros países de Europa y de Asia. Por eso no podemos ser ingenuos, hay que entender que lo que hay en Venezuela es una narcodictadura que propicia estos fenómenos y que es esa narcodictadura la que ha destruido la separación de poderes, la prensa libre, el aparato productivo y la que ha desencadenado esta gran crisis humanitaria. Y por lo tanto, en los escenarios internacionales, multilaterales y bilaterales, tenemos que llevar este tema. Bueno, declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, durísimas, en el marco de una actividad que organizó el Ministerio de Asuntos Exteriores. De alguna manera responde a las acusaciones que vienen desde el territorio venezolano. El régimen de Nicolás Maduro insistentemente lo señala de estar detrás de supuestos planes conspirativos, en fin. Lo cierto es que ayer, antes de hacer la pausa, leíamos una información que cuesta entender por su lógica, y se las comento. Cuba alertó a Colombia de un posible atentado terrorista del Ejército de Liberación Nacional. Y lo decimos porque durante mucho tiempo los representantes del Ejército de Liberación Nacional estuvieron en Cuba justamente cuando había negociaciones de paz. El ELN inició en 2017 negociaciones de paz, como dice la Deutsche Welle alemana, con el anterior gobierno colombiano, y en 2018 fueron trasladadas a La Habana, pero siguen sin avances. Y entonces se da esta declaración, este supuesto atentado que planeaba el ELN, del cual tenía conocimiento el embajador de Cuba en Bogotá. Él alerta al gobierno colombiano sobre esta situación y el ministro de la Defensa, el nuevo ministro de la Defensa de Colombia, Diego Molano, daba cuenta de este tema. Él decía que el gobierno recibió al embajador de Cuba en Colombia, José Luis Ponce, una comunicación de un supuesto atentado terrorista que estaba siendo planeado por parte del grupo ELN del Frente Oriental. Así están las cosas. Vamos a la pausa. A regreso un poco más. Estás en sintonía de Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. Porque lo bueno une. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfono 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo en RCR 750, la radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y hablamos en esta parte del programa acerca de la iniciativa que anunció el presidente de Colombia, Iván Duque, que ha generado tantas reacciones favorables, otras no tanto, puertas adentro,
que forman parte del debate político en Colombia. Nos acompaña Ligia Bolívar, ella forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, conoce perfectamente este tema, me refiero a la migración venezolana. Gracias por atendernos, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está María? Bien, mucho interés de conocer una primera valoración de nuestra invitada acerca de esta iniciativa que ayer era calificada por el Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas como un gesto histórico. Probablemente el gesto humanitario más importante que ha visto América Latina después de la Declaración de Cartagena en los 80. ¿Qué puede decirnos? Hola, casi no te oí al final, perdona, te escuché solamente hasta cuando hablaste de lo que había comentado el Alto Comisionado. Su reacción sobre el alcance de esta iniciativa del presidente de Colombia. La escuchamos. Ya, mira, sin duda se trata de un esfuerzo importantísimo, de regularización que abarca a todas las personas que no tienen visa, es decir, sea que estén en condición regular o irregular, incluyendo solicitantes de refugio, y ya eso porque es muy importante. Desde el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica nosotros hemos insistido desde hace años, desde que empezó toda esta situación complicada de salida de venezolanos del país, insistíamos en la necesidad de que hubiera soluciones duraderas, es decir, de largo plazo, y con enfoque de protección, ¿ya? Y también con una visión de integración. Creo que lo que hemos visto en el anuncio hasta ahora por parte del presidente Duque pareciera ir en esa dirección. Estamos viendo que la duración del decreto está estimada para 10 años, que supone esa visión de largo plazo y que toma en cuenta que lo que está pasando en Venezuela no se va a resolver de un día para otro y la gente tampoco va a regresar al país de un día para otro si acaso se resolviera la situación, ¿no? Entonces, es importante esa visión de largo plazo. También tiene un enfoque de protección, que era lo otro que siempre hemos pedido, en la medida en que es un mecanismo complementario al régimen de protección internacional de refugiados que existía que no existía en Colombia. Ahora, bueno, y otro elemento positivo es que tiene, no es una visa, pero el tiempo de permanencia en el país sí se computa para solicitar la residencia, y eso puede incrementar también lo que es la integración por parte de la población. Entonces esos son tres elementos muy favorables. Partes donde hay vacíos, donde hay dudas, donde ni siquiera las personas de diferentes organismos del Estado a las que les hemos consultado no han sabido dar la respuesta, tiene que ver, por ejemplo, con qué va a pasar con los solicitantes de refugio, porque la resolución no es del todo clara. Yo ayer recibí una respuesta por parte de una persona que trabaja en la gerencia de fronteras, y hoy el director de esta respuesta era favorable, decía que quedaban cubiertos y que podían entonces trabajar, que era una ampliación de sus derechos. Pero hoy el director de Migración Colombia dice que una cosa excluye a la otra, o sea que si tú te vas por el estatuto, renuncias a la condición de refugio. Eso sería muy grave y eso no lo podemos aceptar. Pero te digo, hay vacíos, ellos mismos todavía no tienen los detalles, la letra chica que se llama de esta propuesta. Sí, sobre todo porque esto va a requerir, digamos, una logística importante. Estamos hablando de casi 2 millones de personas que serían beneficiadas. Incluso por lo que escuchamos del director de Migración Colombia, las que pueden pues acceder a este mecanismo en el futuro si ingresan a Colombia por la vía legal. Yo le pediría un comentario al respecto. Sí, bueno, la logística va a ser complicada y esto hay que tener muy claro y transmitírselo así a la población venezolana que está en Colombia y a la población venezolana que está en Venezuela y que aspira a venir a Colombia. Esto no se va a resolver en 3 meses ni en 6 meses, esto es un mecanismo de largo plazo. Lo importante es que le da a Colombia un norte en su política migratoria con relación a la población venezolana, pero esto no se va a resolver en el corto plazo. De hecho, ahora es que se abrió el periodo, el decreto no está aprobado, se abrió un periodo de consulta que es hasta el 20 y tanto, no recuerdo la fecha, 28 creo, o 23 de febrero. Después de eso es que viene ya la aprobación del decreto y eso lleva tiempo, y después, o sea, hay un periodo como de 90 días, y después de que empieza la implementación que arranca con un censo, con un registro, ¿ya? Entonces, para que se ejecute esto no va a ser a corto plazo, y luego viene, por supuesto, toda la logística
documentación y de acceso a derechos, que es la parte más complicada. Y explico por qué la parte de acceso a derechos es más complicada. Aquí en Colombia para todo te piden el número de identidad personal, que puede ser la cédula de extranjería, la cédula de ciudadanía, un pasaporte. Hay como 5 documentos diferentes, incluido el salvoconducto de refugiados, ¿ya? Entonces ahora van a tener que crear una categoría adicional y que ese registro, los que tenían salvoconducto y los que tenían P, puedan migrar a ese registro para que puedan ingresar o para permanecer si ya estaban en el sistema de salud, en el sistema de seguridad social, etcétera. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada varias cosas. Comentamos con los amigos oyentes que esta decisión del gobierno colombiano, insistimos, las autoridades, otros gobiernos, la OEA, Naciones Unidas, han calificado como histórica por la protección que brindará a los migrantes que están en especial situación de vulnerabilidad, que se han visto obligados a abandonar nuestro país. Contrasta con las políticas de otras naciones, por ejemplo, hoy como Chile. Un caso puntual, hoy anunciaban la deportación de 100 ciudadanos venezolanos que están en la frontera tratando de cruzar para llegar a otro destino. Yo le pedí un comentario acerca de este tema porque ayer, cuando hacía el anuncio, el presidente de Colombia, Iván Duque, hacía hincapié en la necesidad de que América Latina, la región, asumiera un compromiso similar para hacer frente a este problema que no se va a resolver en tanto no haya cambio político en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, en efecto, la medida que ha tomado Colombia, lo mejor que podría pasar es que fuera también emulada de alguna manera por el resto de los países de la región que son receptores de población venezolana, porque eso va a equilibrar las cargas, si se quiere, de alguna manera, que no se generen expectativas de que la situación va a ser mejor o peor en determinado territorio, por ejemplo, ¿no? Ahora bien, 2 cosas. Hoy me comentaba un amigo peruano que habló con un funcionario de la Cancillería de su país y le preguntaba qué opinaba sobre lo que había hecho Colombia y le dijo que ellos estaban haciendo algo similar, ¿no? Que están en proceso de preempadronamiento y que próximamente pues apuntarán hacia allá. Ojalá que sea cierto, pero fue muy llamativo que en la presentación que hizo el presidente Duque ayer estaba presente el representante de ACNUR a nivel internacional, el director internacional de ACNUR, estaba la representante del Sistema de Naciones Unidas en Colombia, estaba la representante de la Unión Europea y había como 5 o 6 embajadores de diferentes países de Europa. Pero muy curioso que no fueron invitados, y eso me pareció que fue una falla estratégica, los embajadores de los países de la región que son también receptores de población venezolana. Ecuador, Perú, Chile, es decir, todo lo que es el proceso de lo que se llama el proceso de Quito, el Grupo de Lima, es decir, no estaban presentes allí. Me parece que es una falla, porque hubiera sido una forma también de transmitir un mensaje, de decir, si nosotros podemos, ustedes también pueden, vamos a coordinar acciones a nivel regional, pero eso no ha pasado todavía. Finalmente yo le preguntaría acerca del problema que va a continuar lamentablemente en tanto no se resuelven las cosas en Venezuela. ¿Cómo lo ve en el corto y en el mediano plazo? Perdón, te estoy escuchando muy mal. ¿Los efectos en Venezuela? Sí, lo que yo le pregunto sobre el fenómeno migratorio, es decir, el éxodo, la salida de nuestro país. Entiendo. ¿Cómo lo ve en el corto y en el mediano plazo? Tomando en cuenta que en tanto las cosas no cambian, aparentemente es un asunto que no se va a detener, un fenómeno que no se va a detener. ¿Qué puede decirnos? Así es. Recordemos que para el año pasado, para el año 2020, ACNUR tenía una proyección de que la cifra de venezolanos fuera del país iba a alcanzar los 6 millones. La única razón por la que no se produjo o no se alcanzó esa cifra es porque, se vino la pandemia, hubo el cierre de las fronteras y una serie de obstáculos para la movilidad que, por supuesto, frenó a la gente. Sin embargo, recordemos también que hubo una vuelta de un grupo relativamente pequeño, proporcionalmente pequeño, de retornados, que ya están volviendo a salir desde octubre del año pasado,
y que están siendo acompañados por personas que no habían salido. Es decir, en este momento tenemos por cada persona que está saliendo otra vez de Venezuela, están saliendo con ella 2, 3 y hasta 5 personas. Entonces, eso lo que nos indica es que, obviamente, como tú dices, mientras las condiciones en el país no mejoren, la tendencia a la salida se va a mantener, y eso lo estamos viendo desde ahora, y podrá ser mucho más fuerte una vez que se reabran las fronteras, que no sabemos cuándo va a ser porque va a depender de las condiciones sanitarias. Ligia Bolívar, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Forma parte del equipo del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, conoce perfectamente este tema de la migración de venezolanos, expresando opinión análisis acerca del anuncio que hacía ayer Colombia de este estatuto temporal de protección para los venezolanos. Simplemente un titular al cierre, y es que aparentemente Nicolás Maduro anunció que en la semana entre el 15 y 20 de febrero llegará a Venezuela las primeras vacunas contra el coronavirus. Él dijo textualmente: la próxima semana están llegando miles de vacunas Sputnik 5 a Venezuela. Nos anuncian la primera llegada de 100.000 vacunas Sputnik 5. Habrá que ver cómo ocurre esto y los planes para la vacunación, a lo que hace referencia el doctor Unidad Germina al principio del programa. Nosotros nos despedimos y pasamos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción César Umbría, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el placer de acompañarles, María Alejandra. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750. La radio que se ve.